proceso el año pasado de leer y escribir de Melissa? ¿Cómo Fue les enseñaron? muy regular, porque pasaron de estar en un proceso con ustedes de la lectoescritura por medio de imágenes y todo eso, a pasar a lo tradicional de va, baby, bobo, todo. Entonces, yo desde mi casa yo comencé a reforzarle y a seguir con lo que ustedes hicieron, porque yo sí siento que Melissa tuvo un proceso más ágil de aprendizaje por eso. Entonces, pasar de estar en transición con ese método a volver a primero a lo de eso es un retroceso. ¿Y ella cómo se sintió? A ella le decía que le gustaba más cuando tenía que estar mirando y interpretando lo de las imágenes, que estar allá, va, bebé, babu, mame, me, mumu. Ella igual lo hacía porque es el protocolo a seguir, ¿cierto? Es el estándar con el que comenzaron, entonces hay que hacerlo y había que reforzarlo. Pero ella sí me manifestaba mucho que le gustaba más así. ¿Qué hace Melissa en casa que uno pueda decir que hay una lectora y una escritora que, Pues digamos, que despertó las ganas? Pues primero a mí me encanta leer. Entonces ya digamos, yo no tengo los recursos para mantener con muchos libros, pero sí mi celular es lleno de libros. Entonces yo sé, mami, ¿qué haces? Estoy leyendo. Entonces ella descargo algo para ellas y comienzo a leerles. O en el computador a leerles. Yo tengo mucho libro de los cuentos de los hermanos Grimm. Entonces a veces comienzo también, ellas me ven. Entonces ellos son una esponja. Ellos son una esponja, entonces al verme eso, también por la noche, mami, venga, léame un ratico. Yo, mami, en estos momentos estoy trabajando. Bueno, mamá, entonces yo voy a leer un ratico. Y se queda leyendo media hora, a veces una hora, y se quedan con sus cuentos ahí. Eso me da a mí a entender que a ellas sí les simpatiza ese tipo de culturas. Bueno, no sé cómo decir, pero a ellas sí les gusta. ¿Cómo ese proceso que vivimos en transición, de centrarnos en prácticas de lectura, de conversación, con relación al libro, álbum, cómo eso forma ciudadanía? ¿No? ¿Cómo puede decir que eso ayuda a la formación de ciudadanía? Pues yo creo que una persona ignorante de las cosas es una persona que no tiene, o sea, que no puede defenderse. Entonces una persona cuando lee, cuando se culturiza, es una persona que puede ser buen ciudadano, tanto para defenderse a sí sola como para respetar lo de los demás. Para mí eso sería como formar ciudadano. Y como mamá, ¿qué le podría recomendar a otras familias, a otros maestros sobre la experiencia que vivimos? Que lo incentiven, que comiencen con los niños así, mostrándole imágenes y que en base de eso le digan a los niños, vea esto, esta historia se desarrolla así, o sea, que incentiven a los niños desde las imágenes, porque eso sí funciona. María Ángela, ¿qué opina? Desde el título, a ver. Desde el unicornio y el niño. Ajá. Un niño se metió a la piscina mágica y tenía un flotador. Inicialmente pues Sophie estaba muy contenta cuando les tocó crear la maqueta, que ellos a raíz de ese personaje que crearon empezaron todo el proceso para empezar a escribir el libro. Después pues, empezaron pues ya con las nanas lectoras, cada 8 días leían cuentos, se iban sumergiendo pues como en eso y pues iban aportando las ideas de cada niña ahí en ese mundo. ¿Qué más? ¿No? ¿Y qué Pues, decía Sofía? ¿qué decía Sofi? No, pues realmente a Sofi le gustaba mucho cada 8 días que se veían. O sea, Sofi realmente, todos somos creativos, ¿cierto? Pero digamos que ella en el tema de motricidad fina no era muy fuerte, ¿cierto? Igual aún estaban como muy pequeños, pero ella se desenvolvía más, se desarrollaba más gracias a pues eso. Y tenía ya mucha iniciativa. Pues realmente yo a ella siempre le leía cuando era pequeña, cuentos, o sea, siempre para acostarnos, yo siempre he tenido como ese enfoque con ella. Pero ahí ya, o sea, ya era mami, recuerda mi cuento, mami, eso, entonces tenía como se digo, como que se le despertó ese espíritu para la lectura, para aprender, porque quería, bueno, cómo se lee, todo eso. ¿Y cómo ves esa forma de aprender a leer y a escribir? Pues yo creo que es muy buena, porque realmente no los agobia a uno tanto. Por ejemplo, ella cuando llegó a primero, pues sí fue como un cambio, porque ya empezaron, digamos que con el mismo método, de venga, vamos a hacer planas, vamos a juntar palabras, mientras que ella sí de una u otra manera ya identificaba palabras que de pronto había visto en libro o títulos, entonces ya sabía la palabra completa, más no voy a empezar a juntar sílabas. Entonces yo siento que es algo muy práctico que poco se emplea.
¿Y qué sintieron ustedes como familia en la Feria del Libro? Yo me sentí orgullosa, uno ya realmente viéndolas allá paradas frente a un público tan grande, de una u otra manera expresando, lo hablo por Sofi porque de pronto Meli sí es muy abierta, siempre lo ha sido, pero Sofi es más de esas niñas tímidas que son, digamos que se opaca. Y ella ese día aún así habló, se expresó, dio a entender su libro, su creación, todo. Entonces para uno como papá eso es un orgullo. ¿Qué valor le ves a la literatura en la formación de Sofía y de las niñas en general? Valor, pero... ¿Cómo que aporta la literatura? No todo. Realmente la literatura aporta todo desde el enfoque como tal del ser humano, de crear seres humanos, de que ellos se vayan creando, culturalizando, aprendiendo, teniendo creatividad, imaginación, o sea, yo siento que cuando ellos se encaminan en ese sentido, aportan todo a su ser intelectual, por así decirlo. Y de pronto el hecho de aprender a leer y a escribir de esta manera, desde la literatura y los libros álbum, ¿eso tendrá alguna incidencia en su formación ciudadana? Pues yo pensaría que sí, porque la incidencia de pronto es de que se forman con más creatividad, que no simplemente se frustran al momento de aprender de una manera tradicional, al hacer muchísimas planas, al cansar sus manos, sino que saben que va a llegar el momento de la literatura o va a llegar la clase de lenguaje y entonces sé que va a ser un momento en el que yo me voy a sumergir, todo eso, en imaginación, en creatividad. Súper. ¿Tienes alguna recomendación para la institución o para otros maestros o familias? No, pues que si tienen la oportunidad, sí se den la oportunidad de hacerlo de esa manera, de que sigan metiéndose en ese mundo y pues sumergiendo a los niños de esa manera porque realmente les hace bien. Uno hace un libro, hay primero los materiales, después hace piensa cómo quiere el cuento y después si quiere arma algo para ya tener como las cosas más abiertas y después ya escriben lo que quieren y hacen un dibujo. Y van escribiendo y escriben y hacen dibujos. Okay. Como un libro, ¿no? Más lo pintan ¿Y luego qué? ¿Y cuando está listo, qué hacen con él? Y cuando está listo, lo leen y lo dejan y lo vuelven a leer y lo siguen leyendo y ya. Súper. ¿Dónde los presentaron? ¿Tú estuviste en la Feria del Libro? ¿Sí? ¿Y cómo te pareció eso? Cuéntanos. Bien. ¿Sí? ¿Por qué estabas contenta? Sí. Cuéntanos. Me gustó mucho en la Feria del Libro, ¿verdad? Que había muchos libros. Sí. Me gustó mucho, estaba Melissa y estaban muchas compañeritas. Bueno, ¿y uno qué aprende haciendo esto tan lindo? Uno aprende que las cosas uno tiene que hacer como el libro y así uno nota que puede en todo. ¿A ti te gustaría que otros niños de Pereira aprendieran a hacer libro álbum? Sí. Sí, ¿por qué? Porque el libro, ahí uno se siente muy bien haciéndolo. ¿Sí? Puede hacer lo que quiera y eso. ¡Qué rico! Ah, es desde la libertad. Sí. ¡Qué rico! ¿Y ustedes aprendieron a trabajar en equipo? Sí. ¿Sí? En un libro álbum se requiere de muchas cosas. Se requiere de mucha inteligencia, de cosas para hacer un libro álbum, como el que tenemos aquí, el que nosotros hicimos. Esto es un libro álbum que tiene portada, que es esta, y aquí se le pone el título y aquí está por detrás lo que uno quiere más.
Entonces, así es nuestro libro álbum. Que cae la esquinita. Esto es todo lo que nosotros hacemos. Eso fue ya hace 2 años. Nosotros estuvimos con ella, que ella fue nuestra ayudante. Esta historia la volvieron un libro álbum, que los libros álbum son para que nosotros recordemos lo que hicimos en el pasado. Cuando nosotros crezcamos, nosotros podemos tener esto, porque por eso se llama un libro álbum. Luego lo llevamos al futuro y allá nosotras, cada grupito fue pasando de colegios para exhibir estos libros. Y así es como termino de mostrarles. ¡Súper! El sol y la luna eran misterios. ¿Por qué será que misterios? ¿Por qué, Sofía? Porque antes uno no sabía qué significaba el sol y la luna. Claro, Casi lo mismo que dije yo. Bueno. ahí se van completando una idea con la otra. Abracadabra. A ver tú, Rey. Tocábamos música, usábamos ropa, lucíamos adornos, hacíamos arte. ¡Wow! ¿Y aquí, Sofía? Le pusimos nombre a todo aquello. Me encanta. Y ahora lo vamos a leer completico. ¿Cómo es? Le pusimos nombre a todo aquello. Súper. Así es. Un libro álbum se hace con hojas, colores y mucha imaginación, así como nosotros lo hacemos. Que aquí les presento a mi amiga Sofía, que nosotros dos estamos trabajando en equipo. Ella hace unas partes y yo hago unas partes, y lo que ella quiere nosotras lo juntamos y pensamos cómo se puede imaginar todo junto. Para hacer un libro álbum se necesita imaginación, leer libros y estar de acuerdo con la otra persona para poder hacer trabajar en equipo. Y primero, para hacer un libro álbum se necesita leer para uno ver cómo es un libro y para imaginárselo del libro que leímos. Se lee un libro y ya tiene como más claro lo que debe hacer.